Hoy tenemos el gusto de poder presentar una de nuestras invitadas para el seminario CENICH, que es Debra Castillo. Les voy a dar un poquito de información para que sepan un poco de ella si es que no la conocen. Debra Castillo es la Stephen H. Weiss Presidential Fellow, profesora Emerson Hinchcliffe de Estudios Hispánicos y académica de literatura comparativa en la Universidad de Cornell, donde también se desempeña como la directora del programa de estudios latinoamericanos. Debra se especializa en narrativa contemporánea, estudios de género, estudios de frontera y teoría postcolonial. También dirige y coordina el programa de producción de teatro hispanoamericano Teatro Taller. Ha publicado los libros Cartographies of Affect, Across Borders in South Asia and the Americas, Redreaming America Toward a Bilingual Understanding of American Literature, Border Women Writing from La Frontera, Easy Women, Sex and Gender in Modern Mexican Fiction, Talking Back Toward a Latin American Feminist Literary Criticism, entre varios otros. Y ha publicado más de un centenar de artículos académicos. Debra es parte del comité editorial de varias revistas académicas, incluyendo Diacritics y Latin American Literary Review. Su enfoque de investigación más reciente es el concepto heterogéneo de frontera en el sur de Asia y Latinoamérica. Durante los últimos años ha viajado a Calcuta y Delhi para desarrollar un proyecto de investigación junto a la académica Kavita Panjabi de Calcuta y otros colegas de la región. Su libro más reciente, Cartografías del Afecto, refleja el trabajo que Debra ha logrado articular sobre la región. Y para mí es un privilegio especial. Ella fue profesora mía en Cornell, tuve el lujo de tenerla en mi comité de tesis y una gran amiga. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Bueno, Mike me explicó que esto, y perdón, estoy un poco ronca todavía, no es su culpa, vengo ronca desde Michigan, donde estuve antes de venir acá. Michael me explicó que esto es un poco, es un seminario, no pensaba hacer una presentación muy formal, sino entrar en diálogo con ustedes, aprender también de ustedes y también intercambiar con ustedes algunas ideas que hemos estado desarrollando entre este grupo que Mike les mencionó de colegas, tanto en Estados Unidos como México y en la India, con alguna participación de Pakistán y Bangladesh. Y originalmente propuse un proyecto que iba a ser más o menos como 3 entidades, tres días. Decidimos colapsarlo en 2 días. Entonces hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en uno de los aspectos, que es la idea de tecnología y cómo la tecnología está cambiando la forma en que pensemos el mercado global de trabajo. Obviamente yo soy profesora de literatura, lo vamos a hacer a través de la cultura, no lo vamos a hacer a través de la economía global, que realmente no tengo esa formación. Y luego para la próxima reunión el jueves vamos a ver un tema que abarca el concepto de vigilancia, que obviamente de donde yo vengo en el norte también introduce el tema del terror, el tema del discurso de terror, pero también la idea de locura y encarcelación, que también tiene que ver de una forma muy marcada con una cierta relación de etnia y también de diferencia de comunidad, como dicen en Asia del Sur. El trasfondo general es ese, más o menos, y también estoy partiendo de que tenemos una tendencia en los estudios culturales de asumir sin cuestionar que cada país tiene una relación no problemática con una cultura o con una sociedad. Sabemos que no es cierto. Hay una cultura americana, digamos, o una cultura chilena. Y lo que estábamos conversando anoche con algunos colegas, por ejemplo, Chile no es un país, es un archipiélago con muchas culturas. Lo mismo se puede decir que de Estados Unidos, la cultura americana está bajo mucha presión ahora, ya que Estados Unidos es el segundo país de habla español en el mundo y cuenta con 50 millones de latinos en el país.
o decir que México es una sola cultura, que la cultura mexicana, pues tampoco, es un país de 75 idiomas. Y mucho menos se podría decir de la India, donde hay tantos idiomas oficiales, más de los muchos que hay un debate de cuántos idiomas se hablan en ese continente. Y en ese mundo que estamos empezando a repensar, no desde la soberanía, sino desde otros puntos de contacto, otras formas de relacionarse, una persona rica de Chile o de Mumbai o de Estados Unidos podría tener mucho más en común que una persona pobre con la misma de Chile, Mumbai o Estados Unidos. Y en esos mundos hay también otros puntos de contacto. Sentimos que los que viven en las fronteras, sin embargo, las fronteras geopolíticas, la gente que cruza con regularidad esas fronteras, nos ayudan a agudizar cierta problemática que nos interesa. Por ejemplo, la cultura mexicano-americana en Estados Unidos nos agudiza una cierta forma de cuestionar. Las fronteras que nos preocupan de nosotros son fronteras, a diferencia de las fronteras europeas que típicamente se consideran fronteras fluidas para cierta gente y no para otras, pero se imaginan intelectualmente como fronteras fluidas. Estamos hablando de fronteras donde se bloquea el ingreso, fronteras duras, fronteras endurecidas y cada vez más. Y eso nos recuerda también de la forma en que experimentamos lo que es el espacio nacional o el espacio fronterizo, y todos estos espacios son espacios socialmente construidos. A lo largo de este seminario de hoy y mañana vamos a ver una serie de imágenes que van a entretejerse, como es por ejemplo la imagen del tren, que es de mucha importancia como símbolo de lo que era la tecnología más importante del siglo XIX, pero en el subcontinente tiene todavía una presencia tétrica por las grandes matanzas que ocurrieron en 1947 alrededor de trenes. Vamos a estar pensando en la construcción de un nosotros y qué tipo de nosotros vamos a imaginar en estos mundos. Y tengo aquí una imagen que nos reorienta de cierta forma una manera de pensar en un cierto nosotros, y voy a comentar este mapa en un momento. También vamos a ver relaciones laborales, legales, relaciones que tienen que ver con una cierta criminalidad, y esa idea de criminalidad y de labor generalmente se enfoca en el obrero masculino y no en la mujer. También asimismo hay una relación con relación a la ley, o una relación ante la ley, que es diferente con relación a género. El tema de la vigilancia es un tema que vamos a ver en muchos de los textos. Nosotros pues podemos imaginar desde la perspectiva de un sistema carcelario, que obviamente hay mucha vigilancia, pero también todos nosotros vivimos bajo un régimen de vigilancia todos los días a través de estas televisiones con de CCTV. Y hay ciertas aproximaciones a la globalización. Entonces, este mapa que tengo aquí, no sé si ustedes reconozcan el mapa y el colorido del mapa. Sí se puede hacer más grande, obviamente. Okay. Este mapa. Generalmente pensamos, muchas veces cuando pensamos, primer mundo, tercer mundo es orientación norte-sur, y esto nada más para darles otra orientación y para otro punto de entrada para pensar relaciones
de los seres humanos y movimiento de seres humanos. Todos los países en azul son los países donde la ciudadanía se determina jus soli, o sea que por nacimiento. Y los países en gris son los países donde se determina la ciudadanía a través de sangre, de jus sanguinis. Entonces, una cosa muy llamativa es que casi todos los países donde la ciudadanía se determina por la naturaleza de haber nacido en esa tierra están en nuestro hemisferio. Con excepción de Lesoto, Pakistán y Camboya, muy pocos países ya tienen derecho de ciudadanía a través de nacer en un cierto país. Eso determina un montón de cosas con relación a la forma en que la gente se imagina o se mueve, pero también es una forma, nos impone en cierta manera una forma de pensar, porque si pensamos desde el hemisferio, de este hemisferio, con relación a lo que es la relación de un ciudadano con el Estado, hay una relación predeterminada por la forma en que pensamos la ciudadanía. Estas dos formas de pensar venían de Europa originalmente, y era Francia contra Alemania. Ahora ni Francia ni Alemania tiene jus soli. Y el país donde yo he estado colaborando, este país es la India, y aquí está Bangladesh. La India es uno de los países que más recientemente ha cambiado esa ley. Que hasta 2003 todavía la ciudadanía en uno de los países más poblados del mundo se determinaba por haber nacido en el suelo hindú, en el suelo de la India. Y precisamente cambiaron esa ley por la inmigración indocumentada de Bangladesh. Y ahora en Estados Unidos los debates alrededor de jus soli muchas veces utilizan ejemplos de la India, por ejemplo, para decir que nosotros también deberíamos de cambiar la Constitución de Estados Unidos. Pero eso es solamente para darles un ejemplo, una muestra de la manera en que ciertas determinaciones geográficas o de casualidades de nacimiento determinan ciertas fórmulas de pensar, ciertos modos de pensar, y poner en juego formas de pensar que vienen de diferentes circunstancias, obviamente conlleva muchos retos. No sé si todos ustedes han tenido la oportunidad de ver los dos textos para hoy. Uno de ellos es el de Alex Rivera, y el otro es de Mazetta David. Lo que me gustaría hacer para ser muy eficiente con el tiempo es enfocar la discusión alrededor de estos dos textos y de la manera en que ellos enfocan en el tema, que es el tema de hoy, que tiene que ver con estas relaciones de labor, movimiento de seres humanos a través, que cruzan o que no cruzan las fronteras. Y los dos textos intervienen en estos diálogos de formas diferentes. Creo que deberíamos tomarlos uno por uno y luego a lo mejor podemos llegar a algunas cosas generales. Voy a empezar con Alex Rivera. Alex es peruano, estadounidense, y ya desde hace muchos años, si ustedes vieron esa página web, ¿no? Desde hace muchos años, uno de sus labores como videoartista era esa página web que es una parodia de lo que son las páginas
de las compañías que externalizan la contratación de trabajo. Y de hecho, cuando Alex imaginó esta página, fue en otro contexto y tengo versiones anteriores de la página también, y lo pensó en el contexto de un artículo de la revista Wired, que es una revista de tecnología, y él imaginaba que esta externalización de capitales y de trabajo se iba a proyectar entre 70 y 80 años en el futuro. Eso en los 90. Obviamente la realidad se la ha venido acercando, y ahora lo que es esta versión que ella no ha actualizado desde 2008, parece que está en conversación con lo que está pasando hoy en día en este mismo momento. Alex, en su trabajo en general, en sus videos y en su trabajo en general, se suscribe a lo que él llama una estética rescuache, o sea que una estética que viene de abajo de la comunidad, pero sobre todo una estética de reciclaje. Y desde hace muchos años había estado haciendo más o menos un video corto por año, y estos videos cortos se pueden ver en su página web en Invisible Cinema, y también en otras partes. Su preocupación en casi todos los videos ha tenido que ver con la globalización y la gente invisible, sobre todo la gente invisible en el mundo globalizado, y la forma en que nosotros intervenimos desde una posición ética con relación a estas realidades. Lo que les voy a enseñar como ejemplo no es de la página web, sino de su primera película, su primer largometraje, una película que se titula Sleep Dealer. Y en esa película es una película que tiene que ver con relaciones laborales y con la inmigración, que ha sido un problema desde hace muchos años de México hacia Estados Unidos. En el mundo del cercano futuro de esa película, los Estados Unidos han acaparado todos los derechos de agua en México a través de la construcción de grandes presas. Se inspiró mucho en las guerras de agua en Cochabamba para hacer ese elemento. Y hay una muralla, la muralla que de hecho se está construyendo entre México y Estados Unidos. Así que los trabajadores ya no entran con sus cuerpos directamente a Estados Unidos, sino que su labor entra a Estados Unidos a través de la tecnología, de una cierta virtualidad. Y en esta película, en un momento de la película, Estados Unidos empieza a perseguir a los supuestos terroristas de agua, que son los mexicanos que están tratando de usar su propio agua, y estos terroristas están perseguidos a través de los aviones sin piloto, algo que otra vez Alex anticipó como por 5 minutos, porque ya todo el mundo está hablando de los drones, ¿no? de estos aviones sin piloto. Y les voy a mostrar más o menos, aproximadamente 1 minuto. Go ahead. For that. Move on. What range clearance? Hold on a second. There's an intercept on this frequency. I see it too. Trace the source. It's coming through. Coordinate chart, 17 degrees north, 96 west. It's one of ours. A water concession. Oaxaca, Santa Ana del Rio. You just lost it. They must have shut it down. Settle your pants. Let me pull some intel on the region. Did you guys already get food? Noodles. You know what? There's been trouble in the area
que es el héroe de la película, y el otro, el piloto, es un mexicano-americano. Y de hecho el mexicano-americano es la única persona que cruza la frontera y cruza de norte a sur, porque toda la película es una película hecha en Estados Unidos en español y todo toma lugar en México. No sé si les haya llamado la atención algo de ese pequeño clip que les acabo de enseñar. Cualquier cosa que les haya llamado la atención. Bueno, la similitud con las imágenes de Irak, ¿no? Y la vigilancia de estas imágenes producidas sin la necesidad de la luz. También el formato un poco reproductivo de ciertas películas de acción mainstream o de ciencia ficción. Star Wars. Voy a tomar esos dos comentarios porque creo que todos están pensando lo mismo. Primero, la relación con Star Wars, y segundo, lo parecido con las imágenes del Departamento de Defensa. Todos saben que en Estados Unidos la guerra de las galaxias, Star Wars, ha inspirado al ejército en algunas de sus cosas. O sea que la ficción viene a intervenir y solaparse con la realidad. En este caso, estas imágenes, y tienes toda la razón, se parecen mucho, y no solo se parecen mucho, son imágenes del Departamento de Defensa, porque todo lo que es Departamento de Defensa está en el dominio público, a diferencia de otro tipo de imágenes que Alex podría utilizar y reciclar. No hay que pagar derechos de autor. Entonces, las imágenes que él está enseñando aquí, que son imágenes de un avión que está echando bombas sobre una tierra desértica, es del Departamento de Defensa de Estados Unidos y es de Irak. Y realmente están echando bombas en Irak. Entonces, una vez que uno sabe eso, nos afecta, creo, la forma en que estamos viendo esta película. Porque una cosa es decir Star Wars y es ciencia ficción, y otra cosa es decir, no, estas son imágenes reales del Departamento de Defensa de Estados Unidos y están en el dominio público. Y ustedes pueden ir al Departamento de Defensa de Estados Unidos y también ver estas mismas imágenes, o sacar su propio video y utilizar ese video. Entonces, con eso quiero abrir una discusión de la manera en que se está solapando ciertos acercamientos a una problemática en la obra de Alex Rivera, que no es casual que él decida usar precisamente ese tipo de material. En su página web, originalmente esta página web, que ahora tiene mucho que ver con Sleep Dealer, porque esta imagen es de Sleep Dealer, que es una de las imágenes que cicla en la página web. Originalmente tenía un pequeño video, que es el video que les mandé a ver, que también en sí mismo es una parodia, y ese video viene de una película que se hizo en Estados Unidos y también es de dominio público, que se intitula White Braceros, de 1959, y hace referencia a un programa de promover la inmigración laboral de México de trabajadores para campos agrícolas. Era una inmigración, no era inmigración, eran visas de trabajo. Y parte del problema es que muchos se quedaron. La película se puede ver completa en The Prolinger Collection, y como les digo, es de dominio público. Y aquí tengo algunas de las imágenes. Lo que me gustaría hacer para refrescar la memoria es darles la oportunidad de ver otra vez ese pequeño video, y luego lo vamos a comentar en el contexto de esta idea de reciclaje o de una estética rascuache de la obra de Alex.
Entonces este video es un video de mala calidad porque obviamente viene de la página web y me van a tener que perdonar la calidad, pero As agriculture has become a larger and larger industry in America, it has become harder and harder to find American workers willing to do the most basic farm tasks. Picking, pruning, cutting, and handling farm produce are all simple but delicate tasks. Work that requires such attention to detail remains a challenge for farm technologists, and as of yet, cannot be automated. In the earlier half of the 20th century, the U.S. solved its farm labor problems through a program known as the Bracero Program. Bracero, in Spanish, means a man who works with his arms and hands. Under the Bracero Program, Mexican workers who were not involved in their own country's economy would be invited to participate in the American economy as farmhands. Government buses and trains transported braceros from the Mexican border to American farmlands. Unfortunately, while solving America's farm labor problems, the Bracero program contributed to several other problems. Some Mexican workers would run away from their jobs and stay illegally in the United States. Others would cross the border illegally and then blend in with the Bracero workforce. No matter how they arrived here, the presence of braceros contributed to a climate of racial and economic suspicion. Evidence of major tension was not hard to find. You stink! You smell! You're nothing but the commies! But soon, such concerns will no longer be an issue. Under the Bracero program, American farm labor will be accomplished on American soil, but no Mexican workers will need to leave Mexico. Only the labor of Mexicans will cross the border. Mexican workers will no longer have to. Sound impossible? Using high-speed internet connections directly to Mexico, American farms and Mexican laborers will be directly connected. These workers will then be able to remotely control robotic farm workers, known as cybraceros, from their village in Mexico. These robotic workers are specially designed to be optimized for farm tasks. Using a series of simple commands, a Mexican worker can, from Mexico, watch their live internet feed, decide what fruit is ripe, what branch needs pruning, and what bush needs watering. To the worker, it's as simple as point and click to pick. For the American farmer, it's all the labor without the worker. We think this program will satisfy all the demands of the American farmer, worker, grocer, and average citizen alike. Se van a asombrar que algunas personas tomaron en serio ese video cuando salió hace 10 años y creyeron que era real. Y ahora está mucho más cerca de la realidad y es obvio, se ve que obviamente es una parodia. Entonces quisiera abrir una discusión sobre sus comentarios, sus reacciones, a la página web, pero sobre todo al video que acaban de ver. Yo creo que ya no me parece tan asombroso, o sea, no. Se ve muy posible. Es muy posible. Es muy posible si es que no fuese real, pero sí. Yo creo que así como, claro, se piloteaban aviones, satélites y todo a la distancia, ¿por qué no justamente tener unos granjeros a la distancia? Exactamente. Creo que ya no provoca, quizás provoca el asombro, pero no de la misma manera, no el asombro es cómo es posible que esto suceda, sino que es un asombro en el fondo a lo que se ha llegado, es lo que viene. Sí, o es lo que ya está. Claro. Es lo que ya está. Porque cuando él inauguró el sitio web, él lo estaba proyectando hacia un futuro y estaba fantaseando, ver ciencia ficción, pero la ciencia se le ha acercado
bastante. Ahora estamos hablando de la realidad, de lo que no es necesariamente de labor de la granja, pero otro tipo de labor se ha exportado. He estado comentando a algunos de los compañeros anoche que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno hace un examen médico y saca rayos X, esos rayos X se mandan directamente a Chennai o a Bangalore o a cualquier otro sitio, pero la India es típicamente un lugar donde se manda porque tiene la ventaja de también hablar inglés, y ahí es donde hacen toda la revisión de esos rayos X y mandan el resultado directamente al médico en Estados Unidos. O lo que está pasando ahora, que en la India también se ha vuelto un poco caro, es que en la India exportan algunas funciones a Vietnam. Entonces la contabilidad del doctor, de todas sus cuentas se analizan, se justifican y se resuelven en la India, o en la India a lo mejor exportan a Vietnam, y de Vietnam regreso a India, y de la India de regreso a Estados Unidos. Y eso todo pasa en cosas de 2 horas, o sea que es rápido. Como está del otro lado del mundo, tienen el turno de noche para estar siempre al servicio de los que están del otro lado del día. O sea que tienes toda la razón. Ahora eso no nos asombra, nos parece normal. Lo que es entonces el efecto es diferente, porque no nos asombra el hecho. Lo que estamos viendo es qué pasa con el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano, el cuerpo del ser humano? Lo que hace Alex en ese video es algo que a veces provoca risa, porque utiliza esas figuritas animadas como de caricaturas, y se quita el brazo va brincando la frontera, pero también hay efectos reales sobre el cuerpo laboral de los seres humanos que están trabajando, que no están trabajando en esas diferentes circunstancias. Es muy buena observación. Otras observaciones. Sí. Bueno, siguiendo la figura que se plantea en el video, donde los brazos van por un lado y el cuerpo por el otro, volvemos a la conversación que teníamos ayer, que son los niveles de fluidez que tienen las fronteras. Claro. Va a ser muy distinto el estatuto del cuerpo, que la puede cruzar completamente, o el estatuto del cuerpo que la puede cruzar a través de su tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí. Versus el que efectivamente lo que requiere es finalmente que le corte los brazos. Acá en Chile, yo creo que para todos es familiar el ejemplo de lo que ocurre con los call centers, que tú llamas a cualquier repartición pública y la persona te contesta con un acento probablemente caribeño, porque están externalizados. Y eso genera un nuevo fenómeno, no solo el que se le paga una mano de obra más barata, ni mucho menos, sino que también permite a las empresas generar una serie de barreras a la hora de establecer reclamos. Claro. Puesto que cuando tú dices quiero hablar con un superior, el superior es el dueño del call center que está en el Caribe. En fin, creo que es interesante ese tema de las fronteras. Y ahí en estas fronteras laborales hay todo un sistema de manejo de cuerpos que también es muy importante. Ustedes en Chile que están escuchando al caribeño, o yo en Estados Unidos que estoy escuchando a Sanjay de Bangalore, la interacción que tenemos es a través del grano de la voz, el dialecto. No sé si les están entrenando en el Caribe a imitar el dialecto, pero hay centros de estudio en la India donde los que trabajan en los call centers aprenden el acento del medio oeste de Estados Unidos para más comodidad del cliente, y se presentan como Sam, o se presentan como Mary, o se presentan como cualquier otra persona, y están en Bangalore, están en Chennai, están en el call center, están allá. Pero además en los call centers todos tienen pantallas y teclados, y el supervisor supervisa los teclados y puede darse cuenta con un grado de exactitud cuántas letras
ha entrado en ese teclado en X tiempo, cuánto dura una llamada, las llamadas no deben de durar más de 2 minutos porque cuesta mucho a la compañía, etc. Hay una serie de cosas que del otro lado que también están controlando cuerpos y están ajustando cuerpos a una cierta realidad laboral de hoy en día. Sí, Mike. No, creo también que está en el título el tema de la invisibilidad. Claro. De reemplazar el cuerpo, la presencia, lo que significa interactuar de forma humana con una prótesis. Claro. Que es algo también histórico. Yo creo que la versión low-tech, claro, antiguamente clásica, es el upstairs-downstairs. La servidumbre, cuando no está haciendo lo que tiene que hacer, tiene que esconderse abajo, no ver, no estar presente porque incomoda. Entonces me da la sensación que es eso, es la prótesis del individuo y el beneficio laboral, pero sin tener que... La invisibilización de ciertos cuerpos incómodos, como dices, y la prótesis que tiene una política laboral detrás, que nosotros no nos queremos incomodar con estos cuerpos. Como dicen en el video, casi todo el video se narra esa voz de la mujer que, con excepción de un solo comentario, que es un hombre blanco que dice you stink, you smell, you dirty bunch of commies. O sea, comunistas que huelen mal, ¿no? Y es la única voz que no es esa voz en off de la narradora. Es la persona que está molesta por ese cuerpo visible del trabajador. Una de las... últimamente uno de los temas de conversación que se está estudiando es cómo la raza, la idea de raza se presenta en el Internet, en época de Internet. Porque uno de los grandes mitos utópicos de esa red global es que van a desaparecer todos esos marcadores de raza y etnia. Y lo que nos hemos dado cuenta es que está cobrando nuevas formas, pero la raza no desaparece en el Internet. En este video los está mostrando precisamente cómo la gente quiere que se invisibilice, pero no se va a poder invisibilizar. Sin embargo, nos hace preguntar por esa idea de prótesis, no quién es, pero cómo es la persona. ¿Qué es esa figura o esa persona del otro lado? Sí. Que a mí me parece interesante la idea de all the labor without the worker, dice, que es como similar un poco a la idea de órganos sin cuerpo incluso. Y me produce como digamos una pregunta en el sentido como ¿cuál es el estatuto de esta frontera, ¿no? Porque este material que el empleador con el que el empleador surce este disfraz simbólico en el fondo, ¿cuál es la sustancia simbólica de la frontera? Y recordé un caso en Chile, que no sé si fue el 2011 me parece, que Francisco Javier Errazo, Luis Frafra, como un empresario muy reconocido en este país, o sea, reconocido porque además es un tipo que le encanta, digamos, saltarse todo tipo de leyes laborales. Candidato a presidente. Candidato a presidente varias veces en este país. Trajo 150 paraguayos, que muchos de ellos ni siquiera hablaban español, sino que hablaban su idioma autóctono, y como que había una frontera precisamente, a pesar de que los cuerpos mismos o digamos los órganos más que los cuerpos de estos paraguayos estaban desplazados al interior del territorio nacional chileno, pero tenían una frontera lingüística, están en condición de esclavitud. Entonces pareciera ser que la frontera no tiene que ver tampoco, o sea, tiene exclusivamente que ver con una regionalidad, sino que también con una cierta como cobertura simbólica que está rodeando a los trabajadores. Correcto. Y en todas partes del mundo hay maneras de acorralar a estos trabajadores, mantenerlos en sus barrios, mantenerlos separados, como dicen Mike, invisibilizarlos de cierta forma, aun cuando estén trabajando en nuestras mismas casas. O sea, que puede ser una mujer paraguaya que viene a hacer la limpieza, o puede ser una mexicana en Estados Unidos que esté haciendo la limpieza. O sea, que esa voz está ahí, ese cuerpo está ahí, pero está invisible, aunque esté ahí. Otras cosas que ustedes notaron, porque hay varias cosas que
que creo que serían pertinentes comentar. Sí. Me recordó también estas filmaciones que realizó el Estado americano cuando recuperaron Alemania después del 45, y que muchas personas que después fueron grandes cineastas como Billy Wilder trabajaron en esa constitución de un nuevo imaginario para Alemania, en el sentido de hacer un parangón, digamos, con una nación destruida que se trataba de levantar de una cierta manera, y con esta vinculación con México, que podríamos decir que es el Estado no anexado, ¿no? De alguna manera. Y entonces este trabajo del artista que retoma, ¿no? estos pies de film recuperados, ¿no? Aquí esto me parece que es un principio, digamos, de parodia, pero que también nos cuestiona en cuanto a qué pasa con lo que en un momento pudo ser información, y luego esa información en una operación de ready-made, podríamos decir, es reutilizada en otro contexto, y eso sirve para la parodia. Entonces yo creo que aquí también, digamos, de alguna forma esto también constituye la capacidad crítica del arte, y cuánto el arte se hace de estos discursos. De alguna manera, yo no conozco la situación de este artista en particular, pero muchas veces uno se pregunta cuánto el arte vive de esta espectacularización de la infelicidad y la injusticia, y pareciera ser que nada cambia, ¿no? Y que tenemos más bienales y más bienales mundiales donde se muestra más injusticia, pero todavía no apreciamos, digamos, una gran diferencia antes de que el arte se hiciera cargo de esa crítica, ¿no? Eso, sí. Y eso me parece un comentario muy justo y muy rico. Hay muchas cosas que podremos decir al respecto sobre estas películas que de los años 40, 50, que en Estados Unidos en un momento, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos es el ejemplo aquí, sirven para construir nación. Y todos tenemos en nuestra experiencia esas películas que nos reímos de ellas, pero que sirvieron para construir nación. Y esta película puede ser parodia precisamente porque reconocemos estos bases que nos han construido. Y funciona internacionalmente, y si funciona internacionalmente es que los países en muchos lados han tomado algunas de las mismas metáforas para construir nación. O sea que es algo que llama mucho la atención visualmente, pero también en este contexto que estás mencionando. Y obviamente parte de la razón que funciona la parodia es porque todos sabemos que esta voz en off es una voz de una mujer blanca. No hay ningún motivo por pensar que asumimos, y que esa mujer blanca nos está haciendo cómodos. Nosotros podemos sentirnos cómodos porque ya esa amenaza no existe. Y algo de eso también hay de comodidad, ¿no? Que nos sentimos que no hay nada preocupante. Sin embargo, y aquí llego a otra cosa que quisiera señalar, hay una pizca de duda aquí, algo que nos debería de preguntar, quiero decir nos, en el sentido de que nosotros interpelado y aludido por la película como el objeto de ese espectáculo, ¿no? Nosotros que no queremos ver al cuerpo mexicano. Estos mexicanos son los únicos que utilizan tecnología en ese video. Los cibraceros saben muchísimo más de la tecnología que la mujer de la voz en off. Eso responde también a algo que ha comentado Alex, que él se ha dado cuenta de que los inmigrantes en Estados Unidos son mucho más hábiles en el uso de tecnología que el estadounidense promedio, porque por sus condiciones de vida han tenido que mandar dinero de las remesas de Estados Unidos a México, utilizan mucho el Skype para hablar con sus familias, utilizan otras tecnologías para mantenerse en contacto, o sea, y hacen el tipo de trabajo que hacen, están manejando
cotidianamente una tecnología que el ciudadano promedio no utiliza. No estoy hablando de la persona educada, de los académicos que estamos aquí con nuestras computadoras y nuestros teléfonos, sino el ciudadano promedio, el ciudadano que está gritando you stink, you lousy bunch of commies, ¿no? Esa persona aludida no sabe usar tecnología al mismo nivel que el mexicano en esta película. Eso es algo que también se está tratando de invisibilizar con la externalización y subcontratación de labores al extranjero. Todos podemos ver a la señora que viene a limpiar la casa, pero la persona que está analizando nuestros exámenes médicos, esa persona tiene que mantenerse invisible, porque eso sería preocupante, que tuvieran un nivel más alto de tecnología que nosotros. Y eso es una relación de género también en la mente. O sea que en la manera en que asumimos esas relaciones con la tecnología. Las páginas web, les recuerdo otra vez esta página, esta es otra de las imágenes de esta página. Y aquí unas páginas de unos grupos internacionales, transnacionales, escogidos casi al azar. Uno es de Chennai y el otro de China. Pero lo que se darán cuenta es que hace colorido, el efecto tranquilizante de que estamos en un mundo moderno, limpio, y que sobre todo que la tecnología nos pertenece a nosotros, la tecnología es de nosotros en el primer mundo. Estas caras que vemos en la página de Alex y las caras que vemos en esta cara de Genpact en la India. Bueno, Genpact también tiene un sucursal en México, pero también nos dicen que no hay que preocuparnos, que no están utilizando las caras del boliviano, paraguayo, indocumentado, rústico, mestizo, sino una cara que parece más bien de modelo, ¿no? Igual en los dos. Entonces, más o menos es un perfil de lo que yo quería señalarles con relación a la página web. No sé si ustedes notaron otras cosas que quisieron traer a la discusión y comentar. ¿Sí? Sobre la importancia del hecho de que en este caso específico en el caso de los chicanos que tienen pensando en las lanzas, que la tierra es súper importante, entonces hay un tema de pertinencia que no existe en el caso de gente de la India. Entonces como rechazar ese cuerpo también es rechazar la posibilidad de estar en la tierra, que tiene mucho que ver con la ciudadanía. O la tierra ancestral, se comenta. Sí, vamos a hablar un poco de estas relaciones, pero también desde otra perspectiva, porque la división de la India ocurrió en 1947, la división de México en 1948, o sea que hay 100 años de diferencia, entonces el proceso es diferente también. Por los procesos históricos que son diferentes, aunque hay división en los dos sentidos, en los dos contextos, y hay gente que ha sido atrapada de los dos lados en los dos contextos. Hay otros elementos que quisieron señalar. A mí me llamó también la atención del texto de Saskia Sassen, no sé cómo se dice. Sí. Como esta doble dimensión del cambio, o sea, ya son dos discursos globalizadores, ¿cierto? El discurso como de las fronteras movibles, más o menos europeos, se podría decir, y un segundo discurso de la globalización que son este otro tipo de fronteras, ¿no? Este tipo que son, claro, más impenetrables, digamos, para
me parece que en este cambio del régimen laboral me parece interesante la idea de la autora de que tiene una doble dimensión, porque por un lado claro, provoca la invisibilidad del trabajador, etcétera, y precariza cierto tipo de trabajo obrero masculino en general, pero en términos de la mujer igual ha tenido como ciertas como resultados, sustratos emancipatorios, en el sentido de que ha cambiado también el régimen laboral de la mujer y que ella puede, digamos, viajar, ella puede ser medianamente visible, ¿sí? No es una invisibilidad completa, como que ella puede hacer household work o ese tipo de trabajo. Me parece eso muy interesante como de posibilidad emancipatoria incluso de esta discusión en específico. Y te agradezco mencionar a Saskia Sassen, porque Sassen desde hace tiempo nos ha estado ayudando a repensar el concepto de globalización en términos de prácticas, de estas prácticas muy concretas, ¿no? Y estas prácticas también tienen consecuencias diferentes, como acabas de mencionar, por diferentes géneros y sexualidades. Y también hace una equiparación o por lo menos un comentario que sugiere que deberíamos de pensar, por ejemplo, la trata laboral, que también es un tipo de trabajo esclavizante con relación a trata de blancas y la inserción de la mujer en el mercado laboral sexual. Y es un comentario un poco controvertido, pero es algo que en Estados Unidos, y no sé, el ejemplo tuyo paraguayo, si también es algo parecido, no queremos ver de nuestros propios oficiales. Por ejemplo, Estados Unidos ha contratado hombres y mujeres, pero para trabajar en Irak, y los tienen en situaciones más o menos esclavizados. Vienen de Filipinas, vienen de Indonesia, vienen de otros países, porque precisamente hay todo ese trabajo de alguien tiene que cocinarles a los soldados, alguien tiene que limpiar los campamentos, alguien tiene que hacer todo ese trabajo invisible, y no van a traer a estadounidenses a hacerlo. Entonces, pero aquí en Chile pasa algo similar. Igual, eso. En Chile se subcontrata mucho peruano, sí, y se les paga algo ínfimo en comparación incluso al sueldo mínimo chileno, que ya es un sueldo bajo. Y ellos, para poder sobrevivir, no solo ingresan a estos trabajos que los chilenos ya no queremos hacer muchas veces, sino que además ellos viven hacinados, pueden vivir en mi barrio, departamentos de 2 habitaciones, viven 8 o 10 peruanos fácilmente. Y no es una realidad tan ajena, sí, y aquí es muy cotidiano. Sí. No, y sin embargo es algo que muchas veces no se quiere ver, ¿no? Y que no queremos ver estas casas, o si vemos esas casas de los peruanos que viven amontonados, no como nosotros. Y además, es una necesidad. Y además, un dato que no deja de ser menor, que así como los mexicanos muchas veces veían en Estados Unidos el sueño americano, muchos peruanos ven en Chile parte de ese sueño. Yo me recuerdo que hace 3 o 4 años atrás se les permitió a los habitantes de Tacna, no sé si alguien se acuerda más, que adquirieran algunos beneficios sociales que son de Chile, y hubieron filas, diría, incluso más largas que las que habían ido a vacunarse, de gente en Tacna, la ciudad fronteriza con Chile, para conseguir esos beneficios sociales chilenos, y filas de gente que corrieron, o sea, y en cambio igual se lo trata de invisibilizar. De hecho, aquí uno en Santiago, uno va al centro y la gente sabe, no, tú te metes a esa calle y en esa calle están los peruanos, tú te metes a esa otra calle y en esa otra calle están los peruanos, y así uno podría seguir. Y usted atrás también tiene un comentario primero y luego. Sí, es que me llama la atención hacer el contraste también quizás con la lectura, que en la lectura hay como una fase quizás inicial de explotación capitalista, en la que hay una división del trabajo y el capitalista que
trae un proyecto y divide la mano de obra en las personas que están ahí. Pero en Cybra Zero, más que una división del trabajo, también hay como una atomización laboral. La atomización en la que se individualiza cada trabajador y nunca se conoce, tampoco también se rompe como con ese sentido de comunidad que tenía el proletariado. Y al haber una atomización se invisibiliza, como ya estaba hablando. Como que la espiral quizá es mucho más fuerte, porque se rompe con toda como quizás sentido de proletarización y de comunidad. Sí, tenía quizá que ver con el segundo estado de los que tú reconoces, que al revisar la página de Cybra Zero, toda la retórica, da la impresión, aunque no se dice explícitamente, de que esta gente está siendo contratada freelance o por turnos y que de algún modo es un tipo de trabajo donde no solo hay una superación por el nivel tecnológico, sino también de, entre comillas, una humanización, aunque suene paradójico. Aparecen los nombres de esta gente, aparecen sonriendo por el tipo de ropa. Me recuerda mucho la publicidad que los chilenos seguían en Estados Unidos a principios de los 90 para ir a aprender inglés a Estados Unidos, donde se nos decía trabaje como, qué sé yo, limpiando copas en un pub. Y te van a dar ese maquillaje exacto. Exactamente, eso era... Sí, pero aquí vuelvo, no quiero ser más claro, porque mi pregunta es, después de muchos años de ver lo que ocurrió con toda la crítica cultural, ¿no? La sensación que me da a mí particularmente es que los estados permiten precisamente que sea el arte y la academia la que disfrute con estos discursos y que realmente al estado esto no le llega en nada. Esto me recuerda una ponencia que le escuché a David Harvey y él decía, no crean que el Estado americano le preocupa que yo diga esto y que Bush en ese momento tenía que ver con Abu Ghraib. Entonces decía, el Estado americano precisamente ve muy bien que de esta cosa se deriven estudios porque esto sin duda no va a llegar a nada más que... donde yo te contestaría es que hay una preocupación que sí está llegando a más. Y sí está llegando a más en parte porque todas estas sucesivas olas de inmigrantes que hemos visto en Estados Unidos, de los 50 millones de latinos en Estados Unidos, hay de 12 a 14 que son indocumentados. Los demás son ciudadanos. Y no todos eran ciudadanos de la zona histórica del suroeste, de los mexicanos que ya estaban ahí porque era una zona muy poca poblada en cuando México tuvo que ceder esa parte a Estados Unidos. Son 50 millones y eso es mucho. Y la preocupación del gobierno de Estados Unidos es ahora con esta gente que es ciudadana, que está votando. Al regreso a mi punto de partida de la ciudadanía, porque la ciudadanía importa. Y el discurso de la extrema derecha en Estados Unidos es un discurso histérico sobre ciudadanía. Anchor babies, los bebés que nacen en Estados Unidos con derechos de ciudadanía y con todos los derechos que conlleva la ciudadanía. Ahí reside el problema, porque el problema desde la perspectiva de la sociedad dominante, porque esos que son 50 millones ahora, en 20 años va a ser la mayoría en Estados Unidos. Ya los blancos no van a ser mayoría. Entonces es un cambio demográfico que está cambiando lo que es la idea de nación y lo que es el concepto de lo que es Estados Unidos. Y ahí sí va a importar mucho. Sí, están hablando un poco sobre los peruanos justamente. Y me llama la atención porque generalmente los chilenos decimos cuando alguien, por ejemplo, limpia la casa, o sea, es una expresión, hasta y de nana peruana. Esas son el tipo de expresiones, entonces ya la profesión va directamente ligada a esa nacionalidad. Pero también hace un rato se hablaba de que es posible que más adelante, ¿cierto?, se vaya difuminando este concepto de raza. Pero yo creo que a lo mejor no va a desaparecer, en el sentido de que va a existir igual una discriminación, pero ya no quizás por raza, sino por especialización. O sea, sabemos, no sé, compramos un cierto tipo de zapatillas, sabemos que esas zapatillas vienen de Vietnam. Quienes tengan a lo mejor
los productos Mac saben dónde se producen, saben quiénes lo hacen, y se sabe que hay ciertas poblaciones que se especializan en ese tipo de actividades. De ahí también que en Chile se reconozca, entonces ya no es a la comunidad peruana, no, son los nanos, las nanas. Entonces, siento que ahí también hay un punto bien interesante, además de lo que hablaban recién sobre la atomización laboral. Porque claro, se produce un poco esta inconexión que es bastante conveniente, evitan actividades sindicalistas, etcétera, ¿cierto? Los empresarios y todo. Pero además es interesante ver cómo se logra entonces, mediante esta atomización laboral, igual un trabajo en equipo. Sí. Porque al final de cuentas hay un trabajo en equipo, pero ¿qué es entonces el trabajo en equipo? O sea, lleva también a cuestionarse otro ámbito, y al final el mundo ya no es un conjunto de naciones, ¿cierto?, globalizadas, sino que estamos hablando de una empresa que está globalizada. Exactamente. No, y eso también va muy de acuerdo con lo que está diciendo Sassen, y va de acuerdo con lo que hemos estado conversando. Tenemos que separar lo que es el mercado laboral y lo que es el producto, lo que se produce. Por ejemplo, estábamos comentando también anoche que un pantalón pues, ya no es producto de Chile, ni de Bangladesh, ni de Estados Unidos, ni de ningún lado. El algodón es de una parte, el hilo de otra parte, se tiñe en otro lado, se corta por acá, y se hacen los toques finales en otro sitio. O sea que no hay un made in Chile o made in USA, es made in the world. Y la atomización de trabajo a ese nivel con relación a un producto, sea computadora o sea un pantalón, también está atomizado. Lo interesante es que cada país que participa de alguna forma trata de apropiarse del producto. Entonces hay una etiqueta que apareció en los últimos años en Estados Unidos, porque tanto se está haciendo en China, que es Assembled in USA. Exacto. Entonces, para no poner Made in China, Assembled in USA. Diseñado en California. La maquiladora internacional, sí. Pero un poco igual para retomar la idea que tú mencionabas, yo siento que al final no es un trabajo en equipo. Los cuerpos que están trabajando ahí no están habitando, porque al fin de cuentas, como decía Heidegger, habitar es construir. Acá no se está construyendo. Y quisiera mencionar una cosa más para tomar otro aspecto muy distópico que se está comentando ahora con otro aspecto de la externalización, y que tiene que ver con los cuerpos. O sea, que ¿qué pasó con estas manos? Que están importando manos. Y en muchas partes eso se literaliza, son fragmentos de cuerpos que se están importando. Pensemos en el tráfico de órganos que está pasando en todo el mundo, que es cuerpos fragmentados, movilizados y que están en función transnacional. Hubo un escándalo en China que estaban sacando los riñones de los presos, si ustedes se acuerdan, para internacionalizar la venta de riñones en todo el mundo. Algo que se está empezando a comentar es las mujeres en diferentes partes del mundo, y India es uno de los lugares donde van las mujeres del primer mundo que no pueden tener bebés, para que se preste el útero de la mujer hindú para dar a luz a ese bebé que ellos no pueden tener. Y hay ciertos escándalos que tienen relación con ese tipo de fragmentación y uso de cuerpos también. Sí. Una duda que me entra respecto a esto, del tipo de análisis en el que podemos caer, es que a mí me preocupa la idea de que se piense una entelequia que produce este mal, ¿no? Aquí hay un tema que yo creo que es interesante, porque, por ejemplo, la aplicación de ciertos modelos para explicar ciertas administraciones humanas aterrantes, desde los nazis en adelante, pero muchos otros también, resultan que igual se dan. ¿Cómo lograr
un pensamiento ético de este tipo de situaciones que no nos haga pensar que nosotros somos los buenos, que no incurrimos en este tipo de cosas, y otros son los malos, que sí incurren en este tipo de cosas. Lo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la aplicación que se dio en los años 70, muy caricaturesca, del panóptico de Foucault, ¿no? Entonces empezó a llegar al tema de que ya toda la arquitectura era poder, pero al mismo tiempo uno tiene que decir que el alcantarillado es una excelente manera de no vivir en condiciones bastante paupérrimas, y eso también es arquitectura. Entonces, a mí siempre me gusta como tratar de mencionar de que hay una polaridad que tal vez habría que, no sé si romper, para no pensar que existen estos malos que sistematizan esto y los buenos o víctimas. Y además, vuelvo a poner el tema, la academia del lado de los buenos, ¿no? O sea, lo que yo estoy tratando de plantear es como, si vamos a discutir sobre el poder, reconozcamos que todos tenemos una cuota de poder. Todos tenemos. Y además, algo que, entre otros, Butler nos ayuda a pensar es que cuando hablamos de derechos, generalmente hablamos en términos de individuos. Y todos estamos interpretados en este discurso de individuos y de derechos que tiene que ver con la autonomía del individuo. Y cuando hablamos de los otros, y por eso pensé que sería importante pensar en el nosotros y en la idea de derechos, autonomía, pero cuando hablamos de las víctimas, es clase, es un grupo, es una comunidad, no es un individuo. Generalmente es el individuo que tiene derechos y la comunidad que es victimizada. No incurrir en el discurso de buenos y malos, sino lo sistemático que es el discurso de derechos individuales y de comunidad discriminada, que nos lleva a otro tipo de discurso también. Sí. En ese sentido, yo, frente a, como digamos, el estatuto, se podría decir, el estatuto jurídico, los dos estatutos jurídicos que están jugando, que están teniendo práctica acá, o sea, están configurando estas prácticas, me llama la atención un poco como el resurgimiento de una idea de juridicidad que es casi medieval, porque está por un lado, claro, lo que usted dice, de derechos individuales, etcétera, y derechos, claro, que son propiamente modernos, ¿no? Como bolitas, europeos o estadounidenses, pero por otro lado está también esta idea de derecho foral, que era una idea que se tenía al menos en el derecho, digamos, medieval, antes de todo el naturalismo y la ilustración, que era que uno tenía derechos frente al rey de acuerdo al lugar del que uno venía. Entonces, uno tenía un cierto fuero, como ahora los senadores o diputados tienen fuero, bueno, uno tenía un fuero y tenía una cierta como batería de derechos a los que uno podía apelar porque era, qué sé yo, de Cataluña o porque era de, qué sé yo, de un cierto sector. Y pareciera ser que, claro, que la forma en la que se configura la juridicidad de los inmigrantes, en el fondo, tiene una categoría como foral. Incluso más, se podría decir que la frontera no es un lugar en el espacio, sino que es un estatuto jurídico inscrito en el cuerpo de del inmigrante. Exacto. O sea, hay dos fronteras, o sea, aquí mismo pueden haber dos fronteras dando vueltas, dependiendo de nuestras visas. No, y ahí la facilidad de entrada o la imposibilidad de entrada o el régimen carcelario donde se puede deportar a cierta clase de gentes, todo entra en juego, en ese tipo de relación jurídica. Otra cosa que sabemos que ante la ley, en la frontera no hay ley. La frontera es lo que quiere hacer esa persona que te tiene cara a cara en ese momento. Es lo que le da la regalada gana. Y es la inseguridad ante la ley, la figura de autoridad uniformada en la frontera, que es precisamente ese lugar, no man's land, tierra de nadie sin ley. Sí, de hecho, una metáfora un poco, bastante nerd en realidad, pero en internet es todo este espacio que cubren, digamos, los buscadores Google, qué sé yo, Bing o qué sé yo, que se llama, no sé, Surface Web, o no sé, o web superficial, algo así, y está la Deep Web, y precisamente la Deep Web es donde se trafica pornografía, pedofilia, etc. Entonces también allí hay una especie como de frontera, porque
no sé, los movimientos, que sea cualquier tipo de movimiento político que sea como peligroso para el Estado, tiene que incurrir en deep web, tiene que estar en una especie de anonimato. También hay ciertas fronteras que la tecnología misma también tiene como inscritas, o sea, los buscadores simplemente no los encuentran. Vamos a pasar al segundo texto, pero rápidamente voy a señalar algo que es muy común ahora en la web, que es este tipo de externalización que uno individualmente hace. Así casi como nota al calce, los dos robots, porque vimos la caricatura que cruza la frontera en el video que les enseñé, y en la versión más larga de OIC Braceros, que es la versión original, también aparece recogiendo la fruta. Y sugiero que hay una diferencia entre ese robot, que es el robot el risueño, el robot de caricatura, y el robot de 2003, que es el robot que ustedes vieron, que es más amenazante, es más como una plaga y ese primer robot es un robot que más o menos recupera ese tipo de figuras como el Bandito Espíritu González. Entonces, pero eso es como una nota al caso. Quiero ir al segundo texto, y en el segundo texto viene de este libro de Masfeta Devi, y Masfeta Devi es una figura conocidísima en bengalí. Escriben en Bangla, no escriben en ninguno de los idiomas nacionales. Gayatri Spivak, que también es Bangla, la hizo muy conocida. Sobre todo se ha comentado mucho un cuento, Draupadi, que es de una mujer guerrillera en el movimiento maoísta naxalita, se llama Naxalite Movement. Y yo no quería leer esta historia, sino otra historia que tuviera otro tipo de elementos que podríamos discutir. Primero, en la India hay ciertos lugares donde es ilegal filmar, y uno de los lugares que es ilegal filmar y fotografiar son las fronteras. Entonces en los mapas detallados no aparecen ciertas zonas fronterizas en los mapas de la India. Obviamente están con satélite, obviamente ya están, o sea que, pero formalmente, legalmente no deberían de estar. Entonces cuando Masfeta Devi habla de mapas imaginarios, está hablando también de zonas que no han sido reconocidos en la cartografía oficial del país. Y en este cuento en particular es un cuento de una zona que está desaparecida por otra zona, porque está muy marginalmente representada en el mapa de la India. O sea, también nos hace pensar en fronteras dentro de fronteras, que dentro de los países también hay otras fronteras. La figura específica de Mary, la figura principal, quería señalar algunas cosas que para mí me ayudan a entenderla. Obviamente tiene su madre supuestamente cristiana, entonces tiene el nombre de la Virgen, y ese nombre la condiciona de alguna forma, pero en ciertas características se acerca más a lo que es la idea de ciertas diosas que se asocian con esa zona. Y por ejemplo, esta diosa, que no parece ni muy mujer ni muy nada, pero ciertamente es muy fuerte, es la diosa patrona de Calcuta, que es Kali. Es una figuración de la diosa Kali en Kalighat, que es el templo principal de Kali en Calcuta. Y es una figura muy potente. Kali es una diosa que tiene entre sus poderes la muerte, ¿no? Otra figura que les quería enseñar es la Baja Mata, o la Madre India,
Y ustedes notan aquí cómo su sari se convierte en el mapa de la India, incluyendo Bangladesh, ¿no? que el mapa de la India de la Bharat. Esa figura de la madre es una figura que creo que en todos los países entendemos, porque en muchos países la idea de la nación es una figura femenina. Y hay otra figura de la Bharat, de la madre india. Lo que es interesante en esta figura y en esta próxima figura, estas dos figuras de la Bharat, es que entre sus elementos importantes está la león. Aquí, si no quieren asombrarse demasiado. Y las muchas manos que indica que tienen una relación con Durga. Y Durga es otra diosa sumamente importante, la diosa, su nombre significa lo inaccesible o lo invencible. Y generalmente es una diosa que sale con su hacha a matar demonios, o sea que es una diosa guerrera también. Entonces, estas son algunas de las figuras que creo que están un poco detrás de esa idea aquí en este cuento, en la forma en que está imaginando a Mary. Pero además, hay una serie de otras cosas. Pero lo único que voy a marcar y luego voy a abrir la discusión es que Mary la señalan específicamente como mujer tribal, y las mujeres tribales, las tribus en la India, no pertenecen al sistema de castas, o sea que son exactamente las personas que no es gente que es untouchable o outcast, sino que no pertenecen al sistema de castas, es completamente fuera del sistema de castas. Entonces, probablemente eso sea un detalle importante, conocer que la tradición que se está señalando aquí no es de caste hinduismo, no es de hinduismo, entonces, una de las cosas que me llaman la atención aquí es precisamente la forma en que Mary está interviniendo entre lo que son diferentes sistemas de trabajo, de labor, de intercambio de capitales, y ella está al centro de mucho movimiento que va desde lo que ha sido la herencia de la colonia con el tren británico que llega o casi llega al pueblo, y lo que es la explotación del hombre que viene de afuera, de la parte de lo que es la India moderna, a comprar las maderas, que es precisamente ilegal comprar maderas porque son del Estado, pero todos lo hacen porque hay mucha corrupción. Entonces eso más o menos sirve un poco como algunos detalles contextualizantes, que la figura de Mary es una figura que no es exactamente esa figura de la Madre de Jesús, la Virgencita pacífica, sino que también tiene esos elementos de estas diosas guerreras, y que es una mujer tribal de una tribu, pero también tiene esa relación con lo que era la antigua colonia y lo que es el nuevo sistema de explotación que viene de la India moderna. Y uno de los puntos interesantes es que para ese pueblo que está en una zona no muy reconocida en el mapa oficial del país, realmente el británico y el Sikh más o menos son iguales, o sea que los dos tienen la misma intención en diferentes generaciones, y la misma idea de explotación de recursos naturales y de sacar esos recursos
culturales de ahí. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer el cuento? ¿O sí, no, sí, sí? ¿Les sorprendió? ¿Cómo les pareció? ¿Les llamó la atención? ¿Hay algunos detalles, temas, puntos de interés que quisieran comentar? Tengo dos momentos para empezar la discusión que a mí me llaman la atención. Y el primero, como siempre, los principios y los fines, es el principio del cuento, cómo nos situamos y cómo nos lleva de la mano para entrar en este pueblo. El cuento empieza así, y se escribió, como dice Gayatri Spivak, y puse la nota, se escribió en Bangla, que no es idioma oficial de la India, o sea que solamente la gente Bangla habla ese idioma, con muchas palabras en inglés. Y sería un poco, por ejemplo, si uno de los paraguayos que no hablan español se pusiera a escribir sobre Chile en guaraní con algunas palabras de vez en cuando o tercer idioma, ¿no? Okay. The place is on the Gomo-Daltonganj line. Dalton es el nombre, ¿no? De un británico. Y ese británico, de hecho, escribió sobre los Arao, de esa tribu, es una persona histórica. The place is on the Gomo-Daltonganj line. Trains stopped at the station once upon a time. The expense of having trains stop was perhaps too much. Now one sees a stray cow or a goat in the station room, in the station quarters, and in the porter shanties. The billboard says, Kurula Outstation, abandoned. ¿Qué nos dice de ese pueblo ya desde esta introducción? Un pueblo olvidado, o sea, es una frontera realmente, es como un lugar olvidado. ¿Y no les recuerda, por ejemplo, algunas de las descripciones de llegadas al pueblo que vemos en gente como Arguedas, por ejemplo? Esta visión panorámica, o sea que primero desde el abandono, pero luego la llegada con una visión panorámica y luego entramos. Pero la tecnología de antes, que es la tecnología del tren, ya no les está sirviendo. Hay vacas ahí, ¿no? ¿Y qué es la tecnología ahora que está sustituyendo en esta zona al tren? Lo vemos después. ¿Cómo van a sacar toda esa madera? El tren sería normal, ¿no? ¿Con un camión? Camiones. Entonces hay un cambio de tecnología, un cambio de la manera en que se están moviendo los materiales. El sistema de trenes, como todos sabemos, para muchos países, es el sistema que sirve no solo como red de transporte, sino como manera de comunicación y crear comunidad. Cuando el tren deja de correr, es que la comunidad deja de pertenecer al imaginario de la nación, en cierto sentido. Entonces, en el siglo XIX los trenes eran muy importantes precisamente porque servían para construir una idea de patria, de país. En la India, como en otros países coloniales, esa idea de país se construye a base de lo que servía a la colonia. O sea que extracción de materiales, ahí es donde va el tren, y es importante tomar eso en cuenta también, ¿sí? Sí, que también muchas veces el tren, sobre todo pienso en Chile, en el sur, era un símbolo de cómo el poder, el Estado, llevaba la modernidad a los lugares que estaban más lejanos. De hecho, Balmaceda, por el 1880, por ahí, al inaugurarse
al abrir un puente por el que pasaba el tren, que era una construcción que nunca se había hecho, de ladrillo, dice como ahora al tren no lo para ni la naturaleza porque necesitamos traer la modernidad al sur de Chile. Entonces también como que nación, Estado y modernidad se conectaban a través y como que aplacaban mucho esta como barbaridad o barbarie. Y de hecho como el notable aquí que las vacas se tomen la estación es como que una modernidad que realmente no es fructífera y que quizá en ese sentido fracasó. Sí. O no cumplió su cometido. O cumplió y quedó atrás, ¿no? Exactamente esta construcción política, económica, mercantil, que es la construcción artificial de una comunidad, es lo que me parece importante como primer punto de entrada acá. Y luego la pregunta entonces es cómo se diferencia entonces lo que es el sistema de carreteras y movimiento de camiones y qué tipo de modernidad traen atrás de los camiones. No individualizada, es más individualizada, porque en el caso del tren, la gente claro, viaja, no había salones y todo eso, pero también se da la conexión, ¿cierto?, entre una comunidad y otra, pero en este caso el camión o el automóvil, etcétera, no comunican una comunidad con otra, sino que comunican unos individuos con otros. En el tren viajaba, ¿cierto?, mucha gente, de hecho en el video se veía, muy falso que fuese, pero se veía como los trabajadores llegaban a sus lugares de trabajo mediante el tren. Y hoy en día se da, al menos en Chile, claro, está el tren subterráneo, ¿cierto?, el metro, pero que para la gente es desagradable viajar en metro porque viaja mucha gente. Sin embargo, antes quizás podría haber tenido un carácter así como bonito, la gente se comunicaba. Hoy en día no. Incluso el tren en Chile, retomando lo que decían recién, también pasa a ser algo más exótico. La gente que viaja de repente en metro-tren, ¿cierto?, quizás que venga de Rancagua, qué sé yo, porque se mueve en zonas semirurales hacia Santiago, o porque se van a dar el lujo de darse un viaje, quizás en tren, pero como para conocerlo, porque es bonito, porque es entretenido, ya no es porque es una necesidad. Entonces hay dos cosas que en una parte, el tren, claro, deja de ser esta necesidad, pero también deja de comunicar estas distintas comunidades, no sirve ya para hacer comunidad. En cambio la carretera es solamente individualizada. O sea, siento que es muy distinto, no sé si me explico. Entonces es más o menos entre el tren y el camión. Claro. Sí, yo creo que hay una cosa de formato, ¿no? Porque el tren deja una huella permanente. Están los rieles, ¿no? Están los rieles al lado del pueblo. Me acuerdo en el lugar sin límites estaba como la estación de trenes, como ahí presente siempre. En cambio los camiones se van, desaparecen. No tienen huella, son como fantasmas, ¿no? Que están ahí. Y comunican empresa por empresa también. Claro, son corporativos, claro. Ahora, en el caso de Sudamérica, por lo menos en Argentina, por ejemplo, que fue un caso muy preponderante, pero también fue la historia del automóvil en Italia, por ejemplo, tenía que ver con que estados más poderosos promocionaban la integración de ciertos tipos de movilización para incrementar la venta de los automóviles. Específicamente en Argentina, la construcción de las carreteras a cargo de la Ford, ¿no?, que promocionaba el uso del auto cuando el auto recién apareció, estamos hablando de un comienzo así. Entonces, esto también, digamos, con la distancia que representa poder comparar con contextos completamente diversos, como podría ser el de los camiones para transportar la madera en la India, la pregunta que surge para mí es como, si no estamos haciendo una interpretación, digamos, de una cierta manera, que homogeniza migraciones simbólicas distintas. En el caso, digamos, tú vienes de allá, estaba allá, trabajas con gente de allá, pero lo pienso, por ejemplo, en una escena bastante cotidiana en Chile, para un europeo ver a un joven de 15 años o 16 años trabajando en un supermercado. Y el escándalo para un europeo que un joven trabaje, versus la posibilidad de que ese joven duplique el sueldo del padre, ¿no? O sea, como a mí de nuevo me ronda esto, ¿no? Como en los contextos, los lugares, y siempre hay que tener cuidado. La pregunta que nos estamos haciendo siempre y que sigo haciendo es hasta qué punto es provocativo, nos sirve para
para pensar de nuestras propias circunstancias, porque no podemos, realmente no estamos en condiciones de llegar a conclusiones de ninguna forma importantes sobre otra cultura, pero nos sirve para pensar nuestra propia cultura. O sea, de hecho en Chile, la destrucción del tren pasa por el gran paro de los camioneros de 1972-3, que facilita la subida al poder de la dictadura militar. Entonces, el compromiso del Estado de Pinochet cuando sube es destruir el sistema de trenes. Y de hecho lo hacen. O sea, entonces, pero también es a un costo de que las condiciones en que trabajaban los camioneros antes del golpe militar eran... También uno podría comprender que esa comunidad quisiera luchar por obtener mejores derechos que los que tenía, aunque eso destruía a su vez otros derechos de otras comunidades, ¿no? Entonces... Y acabo de encontrar una de las razones secretas por la cual había escogido este punto, ¿no? Porque pensé que podría provocar, precisamente en este contexto, ese tipo de discusión que podría ser interesante. Otro de los elementos interesantes de este cuento es que es una zona absolutamente perdida, pero sin embargo, a pesar de ser una zona que no aparece en los mapas, ahí aparece como un microcosmo de lo que es la India. Ahí están hindúes, musulmanes, tribales, sikhs y cristianos. Han llegado los australianos, los británicos y están llegando otros de afuera. O sea que es un lugar donde hay mestizaje de sangres, pero también hay estos contactos culturales que están apareciendo. Y veo que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Así que lo que voy a señalar rápidamente es que aunque están pasando todos estos contactos, todo lo que se refiere a lo que es la cultura popular pasa por alto de Mary, ¿no? Cuando dice tú pareces a Hema Malini, que es una estrella de Bollywood, nada, ¿no? Sin embargo, en términos de ciertas relaciones humanas, lo que es muy interesante es la forma en que lo que se mercadea, lo que vende en el mercado, el objeto mujer sigue vendiendo, ¿no? Y el error del Sikh es imaginar que esa mujer puede ser objeto para él. Ella en el contexto de esa casa lo convierte en su objeto. Lo convierte en su objeto de casa, en su animal. Entonces ese cambio de lo que es el objeto y lo que es el animal y lo que es el humano, creo que es otro elemento interesante. Que precisamente esta relación me recuerda a un texto muy importante en el contexto del fines del año 69 en Francia, cuando Pierre Klossowski publica La moneda viviente, que es un texto que para Foucault es muy relevante. De hecho, en la traducción, por lo menos en la edición al español que se hizo, viene la carta de Foucault que le dice: no he podido dormir en toda la noche después de leer este texto. Y en ese texto Klossowski plantea un tratamiento completamente marcado por el postestructuralismo lacaniano, ¿verdad? Pero donde el capítulo final de Klossowski, el epílogo, hace todo un parangón con la comercialización que se está haciendo por parte de los medios de la muerte de Sharon Tate. ¿No? Y ahí el tipo plasma muy bien el tema de que siempre va a ser transable ese cuerpo, ¿no? Ya sea como cuerpo de la estrella, como cuerpo de la víctima, como cuerpo... O sea, y que los medios de comunicación son capaces de transformar cualquier cosa en intercambio de transacción simbólica. Podría hacerse ahí un trabajo comparativo muy interesante, porque realmente cuando uno mira estos desplazamientos y todas estas fases liminares entre cristianismo, musulmanes, lo que uno ve es como este problema que tú planteabas tan claramente de esta relación entre individuo y comunidad, ¿no? Y cómo se producen absorciones brutales producto de esta relación entre individuo y comunidad. Había una imagen anterior que es sobre una mujer con el mapa, interesante. Esta es de 1925, es un poco más antigua. Antes de la división de la India, o sea que todavía Bangladesh y Pakistán pertenecen a Hindustán. Al menos cuando hay un mural hecho por un mexicano, un gran muralista, González Camarena, aquí en Chile, en el cual aparece la mujer indígena americana con
un contexto de lucha entre conquistadores indígenas con el mapa americano. Podría ser un mundo comparable, la mujer sosteniendo la imagen de América, porque hay tres de ellas igual. Allá aparece una mujer morena, pero más bien pasiva. El caso del mural mexicano, para ella pareciera ser también como instalado un nuevo mito, allá en el caso del mural. ¿A qué nos quiere indicar que está un mito? Y es interesante, se ve más bien pasiva, pero mira, uno de sus brazos sostiene una lanza. Ya. Es una minera. Es una minera. Porque tiene manos extras. Y además no se aprecia tanto el color de Susari, ese color anaranjado, ese color del Hinduata, que es posteriormente, pero aún en esa época, en los años 20 y 30, asociado con la extrema derecha del hinduismo, y es, en términos de nosotros, fascista, no sé qué es. También hay esos elementos ahí. En el caso de este mural, la mujer parece más pasiva, la mujer indígena. Sí, por la cara, ¿no? La mujer, no está, sino que el mural mexicano. Pero esa pasividad sexual también, de poder realmente subsumir en ella todos los elementos contradictorios y que parezca una nuestra América. Debería indicar que esto la iconografía de América muchas veces es esa mujer indígena, ¿no? Claro, porque acá de una manera de generar ahí como nuevos territorios, comparado con los... Bueno, yo estoy dispuesta a seguir conversando lo que ustedes quieran, pero sé que se nos acaba la hora y les agradezco mucho la atención. Seguimos la discusión en la próxima sesión, el jueves. A la misma hora, a las 15:30. Va a ser en el auditorio de filosofía. Y voy a traer también algunas imágenes, pero cuento con ustedes que cada quien va a tener un texto que ha escogido para más. Sí, perfecto. En cierta manera una forma de pensar, porque si pensamos desde el hemisferio, de este hemisferio, con relación a lo que es la relación de un ciudadano con el Estado, hay una relación predeterminada por la forma en que pensamos la ciudadanía. Estas dos formas de pensar venían de Europa originalmente, y era Francia contra Alemania. Ahora ni Francia ni Alemania tiene Jussoli. Y el país donde yo he estado colaborando, este país es la India, y aquí está Bangladesh. La India es uno de los países que más recientemente ha cambiado esa ley, que hasta 2003 todavía la ciudadanía en uno de los países más poblados del mundo se determinaba por haber nacido en el suelo hindú, en el suelo de la India. Y precisamente cambiaron esa ley por la inmigración indocumentada de Bangladesh. Y ahora en Estados Unidos los debates alrededor de Jussoli muchas veces utilizan ejemplos de la India, por ejemplo, para decir que nosotros también deberíamos de cambiar la Constitución de Estados Unidos. Pero eso es solamente para darles un ejemplo, una muestra de la manera en que ciertas determinaciones geográficas o de casualidades de nacimiento determinan ciertas fórmulas de pensar, ciertos modos de pensar. Y poner en juego formas de pensar que vienen de diferentes circunstancias, obviamente conlleva muchos retos. No sé si todos ustedes han tenido la oportunidad de ver los dos textos para hoy. Uno de ellos es el de Alex Rivera y el otro es de Mazetta Devi. Lo que me gustaría hacer para ser muy eficiente con el tiempo es enfocar la discusión alrededor de estos dos textos y de la manera en que ellos enfocan
en el tema, que es el tema de hoy, que tiene que ver con estas relaciones de labor, movimiento de seres humanos a través, o que cruzan o que no cruzan las fronteras. Y los dos textos intervienen en estos diálogos de formas diferentes. Creo que deberíamos tomarlos uno por uno y luego a lo mejor podemos llegar a algunas cosas generales. Voy a empezar con Alex Rivera. Alex es peruano, estadounidense, y ya desde hace muchos años, si ustedes vieron esa página web, ¿no? Que es de mucha importancia como símbolo de lo que era la tecnología más importante del siglo XIX, pero en el subcontinente tiene todavía una presencia tétrica por las grandes matanzas que ocurrieron en 1947 alrededor de trenes. Vamos a estar pensando en la construcción de un nosotros y qué tipo de nosotros vamos a imaginar en estos mundos. Y tengo aquí una imagen que nos reorienta de cierta forma una manera de pensar en un cierto nosotros, y voy a comentar ese mapa en un momento. También vamos a ver relaciones laborales, legales, relaciones que tienen que ver con una cierta criminalidad, y esa idea de criminalidad y de labor generalmente se enfoca en el obrero masculino y no en la mujer. También, asimismo, hay una relación con relación a la ley, o una relación ante la ley, que es diferente con relación a género. El tema de la vigilancia es un tema que vamos a ver en muchos de los textos. Nosotros pues podemos imaginar desde la perspectiva de un sistema carcelario, que obviamente hay mucha vigilancia, pero también todos nosotros vivimos bajo un régimen de vigilancia todos los días a través de estas televisiones con de CCTV. Y hay ciertas aproximaciones a la globalización. Entonces, este mapa que tengo aquí, no sé si ustedes reconozcan el mapa y el colorido del mapa. Sí se puede hacer más grande, obviamente. Okay. Este mapa. Generalmente pensamos, muchas veces cuando pensamos, primer mundo, tercer mundo es orientación norte-sur. Y es nada más para darle otra orientación y para otro punto de entrada para pensar relaciones de los seres humanos y movimiento de seres humanos. Todos los países en azul son los países donde la ciudadanía se determina jus soli, o sea que por nacimiento. Y los países en gris son los países donde se determina la ciudadanía a través de sangre, de jus sanguinis. Entonces, una cosa muy llamativa es que casi todos los países donde la ciudadanía se determina por la naturaleza de haber nacido en esa tierra, están en nuestro hemisferio. Con excepción de Lesoto, Pakistán y Camboya, muy pocos países ya tienen derecho de ciudadanía a través de nacer en un cierto país. Eso determina un montón de cosas con relación a la forma en que la gente se imagina o se mueve, pero también es una forma, nos imponen. Hoy tenemos el gusto de poder presentar una de nuestras invitadas para el seminario CENICH, que es Debra Castillo. Les voy a dar un poquito de información para que sepan un poco de ella si es que no la conocen. Debra Castillo es la Stephen H. Weiss Presidential Fellow, profesora Emerson Hinchcliffe de Estudios Hispánicos
y académica de literatura comparativa en la Universidad de Cornell, donde también se desempeña como la directora del programa de estudios latinoamericanos. Debra se especializa en narrativa contemporánea, estudios de género, estudios de frontera y teoría postcolonial. También dirige y coordina el programa de producción de teatro hispanoamericano Teatro Taller. Ha publicado los libros Cartographies of Affect Across Borders in South Asia and the Americas, Redreaming America Toward a Bilingual Understanding of American Literature, Border Women Writing from La Frontera, Easy Women, Sex and Gender in Modern Mexican Fiction, Talking Back Toward a Latin American Feminist Literary Criticism, entre varios otros. Y ha publicado más de un centenar de artículos académicos. Debra es parte del comité editorial de varias revistas académicas, incluyendo Diacritics y Latin American Literary Review. Su enfoque de investigación más reciente es el concepto heterogéneo de frontera en el sur de Asia y Latinoamérica. Durante los últimos años ha viajado a Calcuta y Delhi para desarrollar un proyecto de investigación junto a la académica Kavita Panjabi de Calcuta y otros colegas de la región. Su libro más reciente, Cartografías del Afecto, refleja el trabajo que Debra ha logrado articular sobre la región. Y para mí es un privilegio especial. Ella fue profesora mía en Cornell, tuve el lujo de tenerla en mi comité de tesis y una gran amiga. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Mike me explicó que esto, y perdón, estoy un poco ronca todavía, no es su culpa, vengo ronca desde Michigan, donde estuve antes de venir acá. Michael me explicó que esto es un poco, es un seminario, no pensaba hacer una presentación muy formal, sino entrar en diálogo con ustedes, aprender también de ustedes y también intercambiar con ustedes algunas ideas que hemos estado desarrollando entre este grupo que Mike les mencionó de colegas, tanto en Estados Unidos como México y en la India, con alguna participación de Pakistán y Bangladesh. Y originalmente propuse un proyecto que iba a ser más o menos como 3 entidades, tres días. Decidimos colapsarlo en 2 días. Entonces hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos en uno de los aspectos que es la idea de tecnología y cómo la tecnología está cambiando la forma en que pensemos el mercado global de trabajo. Obviamente yo soy profesora de literatura, lo vamos a hacer a través de la cultura, no lo vamos a hacer a través de la economía global, que realmente no tengo esa formación. Y luego para la próxima reunión el jueves vamos a ver un tema que abarca el concepto de vigilancia, que obviamente de donde yo vengo en el norte también introduce el tema del terror, el tema del discurso de terror, pero también la idea de locura y encarcelación, que también tiene que ver de una forma muy marcada con una cierta relación de etnia y también de diferencia de comunidad, como dicen en Asia del Sur. El trasfondo general es ese, más o menos, y también estoy partiendo de que tenemos una tendencia en los estudios culturales de asumir sin cuestionar que cada país tiene una relación no problemática con una cultura o con una sociedad. Sabemos que no es cierto. Hay una cultura americana, digamos, o una cultura chilena. Y lo que estábamos conversando anoche con algunos colegas, por ejemplo, Chile no es un país, es un archipiélago con muchas culturas. Lo mismo se puede decir que de Estados Unidos, la cultura americana está bajo mucha presión ahora, ya que Estados Unidos es el segundo país de habla español en el mundo y cuenta con 50 millones de latinos en el país. O decir que México es una sola cultura, que la cultura mexicana, pues tampoco, es un país de 75 idiomas. Y mucho menos se podría decir de la India, donde hay tantos idiomas oficiales, más de los muchos que hay un debate de cuántos idiomas se hablan en ese continente.
Y en ese mundo que estamos empezando a repensar, no desde la soberanía, sino desde otros puntos de contacto, otras formas de relacionarse, una persona rica de Chile o de Mumbai o de Estados Unidos podría tener mucho más en común que una persona pobre con la misma de Chile, Mumbai o Estados Unidos. Y en esos mundos hay también otros puntos de contacto. Sentimos que los que viven en las fronteras, sin embargo, las fronteras geopolíticas, la gente que cruza con regularidad esas fronteras, nos ayudan a agudizar cierta problemática que nos interesa. Por ejemplo, la cultura mexicano-americana en Estados Unidos nos agudiza una cierta forma de cuestionar. Las fronteras que nos preocupan de nosotros son fronteras, a diferencia de las fronteras europeas que típicamente se consideran fronteras fluidas para cierta gente y no para otras, pero se imaginan intelectualmente como fronteras fluidas. Estamos hablando de fronteras donde se bloquea el ingreso, fronteras duras, fronteras endurecidas y cada vez más. Y eso nos recuerda también de la forma en que experimentamos lo que es el espacio nacional o el espacio fronterizo, y todos estos espacios son espacios socialmente construidos. A lo largo de este seminario de hoy y mañana vamos a ver una serie de imágenes que van a entretejerse, como es por ejemplo la imagen del tren. Desde hace muchos años, uno de sus labores como videoartista era esa página web que es una parodia de lo que son las páginas de las compañías que externalizan la contratación de trabajo. Y de hecho, cuando Alex imaginó esta página, fue en otro contexto y tengo versiones anteriores de la página también, y lo pensó en el contexto de un artículo de la revista Wired, que es una revista de tecnología, y él imaginaba que esta externalización de capitales y de trabajo se iba a proyectar entre 70 y 80 años en el futuro. Eso en los 90. Obviamente la realidad se la ha venido acercando, y ahora lo que es esta versión que él no ha actualizado desde 2008, parece que está en conversación con lo que está pasando hoy en día en este mismo momento. Alex, en su trabajo en general, en sus videos y en su trabajo en general, se suscribe a lo que él llama una estética rescuache, o sea que una estética que viene de abajo de la comunidad, pero sobre todo una estética de reciclaje. Y desde hace muchos años había estado haciendo más o menos un video corto por año, y estos videos cortos se pueden ver en su página web en Invisible Cinema, y también en otras partes. Su preocupación en casi todos los videos ha tenido que ver con la globalización y la gente invisible, sobre todo la gente invisible en el mundo globalizado, y la forma en que nosotros intervenimos desde una posición ética con relación a estas realidades. Lo que les voy a enseñar como ejemplo no es de la página web, sino de su primera película, su primer largometraje, una película que se titula Sleep Dealer. Y en esa película es una película que tiene que ver con relaciones laborales y con la inmigración, que ha sido un problema desde hace muchos años de México hacia Estados Unidos. En el mundo del cercano futuro de esa película, los Estados Unidos han acaparado todos los derechos de agua en México a través de la construcción de grandes presas,
se inspiró mucho en las guerras de agua en Cochabamba para hacer ese elemento. Y hay una muralla, la muralla que de hecho se está construyendo entre México y Estados Unidos, así que los trabajadores ya no entran con sus cuerpos directamente a Estados Unidos, sino que su labor entra a Estados Unidos a través de la tecnología de una cierta virtualidad. Y en esta película, en un momento de la película, está